Durante más de 1000 años, Europa vivió bajo una certeza absoluta, cómoda, reconfortante y, como después se descubriría, completamente equivocada. La Tierra estaba quieta, inmóvil, en el centro exacto del universo. Los planetas, el Sol, las estrellas, todo giraba alrededor de nosotros como si el cosmos entero hubiera sido construido para hacerle la corte a la humanidad. Era un arreglo muy conveniente, hay que decirlo. Ponía al ser humano en el trono del universo y, de paso, le daba a la Iglesia Católica una explicación del mundo perfectamente ordenada y sin fisuras incómodas. Aristóteles lo había dicho. Ptolomeo lo había confirmado con matemáticas. La Biblia parecía respaldarlo. ¿Quién iba a discutir eso? Y ahora vamos a entender lo que pasó después. Para entender lo que pasó después, hay que imaginar cómo era el universo según los europeos del siglo XV. La Tierra en el centro, inmóvil y solemne. Alrededor de ella, unas esferas de cristal transparente, perfectas, concéntricas, que giraban cargando cada una a un planeta. Más allá, el Sol en su propia esfera, y en la última, las estrellas fijas, pegadas como adornos en la cúpula del mundo. Era un modelo elaborado por el astrónomo griego Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, y la gente lo había estado usando durante más de 1300 años para predecir eclipses, calcular calendarios y explicar el movimiento de los astros. El problema era que los planetas no siempre se comportaban como el modelo decía. A veces parecían moverse hacia atrás. Ptolomeo había inventado unos circuitos extras llamados epiciclos para justificar esas anomalías, y con el tiempo el sistema se había vuelto tan complicado, tan lleno de correcciones y parches, que ya nadie lo entendía del todo bien. Era como arreglar un auto viejo. Cada solución creaba un problema nuevo. En 1473, en la ciudad polaca de Torún, nació el hombre que iba a arruinarle la tranquilidad a todo el mundo. Su nombre era Nicolás Copérnico. Era matemático, médico, canónigo de la Iglesia y, en sus ratos libres, astrónomo. Un hombre serio, meticuloso, que pasaba las noches mirando el cielo y haciendo cálculos que lo llevaron a una conclusión escandalosa. El modelo de Ptolomeo no funcionaba bien, porque partía de una premisa falsa. La Tierra no estaba en el centro, era el Sol el que estaba en el centro, y la Tierra, junto a los demás planetas, giraba alrededor de él. Copérnico no era el primero en tener esta intuición. El griego Aristarco de Samos ya lo había sugerido en la antigüedad, pero nadie le había hecho caso. Ahora Copérnico lo estaba respaldando con matemáticas. El problema de Copérnico no era científico, era político y espiritual. Decirle al mundo que la Tierra no era el centro del universo equivalía a sugerir que la humanidad no ocupaba el lugar privilegiado que Dios le había asignado en el cosmos. Era una idea que podía traerle problemas muy serios. Así que Copérnico hizo lo que cualquier persona inteligente habría hecho en su lugar: guardó el manuscrito durante décadas. Sus ideas circularon de forma privada entre astrónomos de confianza, que las leyeron con una mezcla de fascinación y pánico. Finalmente, en 1543, cuando Copérnico tenía 70 años y estaba moribundo, el libro fue publicado. Se llamaba De Revolutionibus Orbium Celestium, que en latín viene a ser sobre los giros de las esferas celestes. Según la leyenda, el primer ejemplar impreso le fue puesto en las manos el mismo día de su muerte. Si es verdad, Copérnico se fue de este mundo sin saber exactamente qué tormenta había desatado. La recepción del libro de Copérnico fue al principio bastante tibia. Los astrónomos lo leyeron con interés, pero con cautela. La Iglesia no lo prohibió de inmediato, en parte porque el editor había añadido un prefacio sin consultar a Copérnico, aclarando que el modelo heliocéntrico era solo una herramienta matemática útil para hacer cálculos, no una descripción literal de la realidad. Una especie de descargo de responsabilidad avant la rentrée. Durante décadas, el heliocentrismo fue tratado como una hipótesis académica interesante, pero sin consecuencias prácticas.
hasta que llegaron los que no supieron quedarse callados. Giordano Bruno fue uno de ellos, filósofo italiano, monje dominico y hombre con una capacidad notable para meterse en problemas. Bruno tomó las ideas de Copérnico y las llevó mucho más lejos. Afirmó que el universo era infinito, que las estrellas eran soles lejanos, que podía haber otros mundos habitados. Eso ya era demasiado. La Inquisición lo juzgó durante 8 años y en el año 1600 fue quemado vivo en Roma. No solo por sus ideas astronómicas, hay que aclararlo, sino por toda una serie de herejías teológicas. Pero el mensaje quedó en el aire. Defender el heliocentrismo con demasiado entusiasmo podía costar caro. En ese mismo año 1600, en Pisa, Italia, un hombre de 36 años que ya era profesor de matemáticas y estaba desarrollando experimentos sobre el movimiento de los cuerpos, seguía mirando el cielo y haciéndose preguntas incómodas. Se llamaba Galileo Galilei, y si Copérnico había plantado la semilla del heliocentrismo, Galileo sería el que la regara, la abonara y la convirtiera en un árbol lo suficientemente grande como para que la Iglesia tuviera que hacer algo al respecto. En 1609, Galileo se enteró de que unos artesanos holandeses habían inventado un instrumento óptico que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Era el telescopio, aunque en ese momento no se llamaba así. Galileo tomó el principio básico y construyó uno propio, cada vez más potente, hasta alcanzar un aumento de 30 veces el tamaño normal. Luego apuntó ese tubo hacia el cielo, y lo que vio cambió la historia. La luna no era la esfera perfecta y pulida que Aristóteles había descrito. Tenía montañas, valles y cráteres. El Sol tenía manchas, lo que significaba que rotaba. Júpiter tenía 4 lunas propias girando a su alrededor, lo que demostraba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Venus tenía fases, como la Luna, algo que solo era posible si orbitaba alrededor del Sol. Cada observación era un martillazo contra el edificio ptolomaico. Galileo publicó sus descubrimientos en 1610 en un libro llamado Sidereus Nuncius, el mensajero estelar. El texto fue un éxito inmediato y escandaloso. Algunos intelectuales se negaron a mirar por el telescopio, convencidos de que el aparato producía ilusiones ópticas. Otros aceptaron las observaciones, pero insistieron en que no cambiaban nada. La Iglesia, por el momento, guardó silencio. Pero Galileo no supo aprovechar ese silencio para ser prudente. En 1632 publicó el Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, un libro estructurado como una conversación entre 3 personajes, donde uno de ellos, el defensor del geocentrismo, quedaba sistemáticamente ridiculizado. El personaje se llamaba Simplicio, que en italiano es casi lo mismo que en español. La Inquisición romana convocó a Galileo en 1633. Tenía casi 70 años, estaba enfermo de artritis y se enfrentaba a los hombres más poderosos de su mundo. El juicio fue largo y agotador. Al final, Galileo se retractó. Abjuró formalmente de sus ideas. Según una leyenda, que probablemente sea apócrifa, al salir de la sala habría murmurado entre dientes: «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Lo haya dicho o no, la frase captura perfectamente lo que estaba pasando. Una persona puede retractarse de una verdad, pero la verdad no se retracta. Galileo fue condenado a arresto domiciliario en su villa de Arcetri, donde pasaría el resto de su vida. Murió en 1642. Ese mismo año, en Inglaterra, nació Isaac Newton. Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en el condado de Lincolnshire, prematuramente y tan pequeño que, según su madre, cabía en una jarra de litro. Era un niño solitario, introvertido,
con un temperamento que sus biógrafos describen con eufemismos diplomáticos. En sus diarios de juventud hay una lista de pecados en la que confiesa haber amenazado a su madre y padrastro con quemarles la casa. No era un tipo particularmente agradable en el trato personal, pero era un genio de una categoría que la humanidad rara vez produce. En 1665, una epidemia de peste bubónica cerró la Universidad de Cambridge y Newton tuvo que volver a su casa en el campo. Pasó 2 años en Woolsthorpe Manor, y lo que produjo durante ese retiro forzado es posiblemente la concentración más impresionante de descubrimientos científicos en la historia de una sola persona. Inventó el cálculo diferencial e integral, la herramienta matemática que permite describir cosas que cambian en el tiempo. Realizó sus famosos experimentos con prismas de vidrio, descubriendo que la luz blanca es en realidad la suma de todos los colores del espectro, y empezó a pensar seriamente en la gravedad. La manzana que le cayó en la cabeza a Newton probablemente existió, aunque seguramente no fue exactamente así. Lo que sí es cierto es que Newton se preguntó algo que nadie había formulado con precisión antes. Si la gravedad hace caer una manzana al suelo, ¿por qué no hace caer también a la luna? ¿Qué diferencia hay entre la manzana y la luna? La respuesta que encontró fue revolucionaria. Ninguna. La misma fuerza que atrae a la manzana hacia la Tierra es la que mantiene a la luna en órbita. La gravedad no era un fenómeno local y terrestre, era una fuerza universal, presente en todo el cosmos, que actuaba entre cualquier par de objetos con masa. A mayor masa, más atracción. A menor distancia, menos atracción. Concretamente, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Newton tardó 20 años en publicar todo esto, en parte por perfeccionismo, en parte porque tenía que desarrollar las matemáticas necesarias para demostrarlo. En 1687, finalmente, publicó los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, los principios matemáticos de la filosofía natural. El libro contenía las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Era, en términos modernos, el sistema operativo del universo físico. Con esas 4 leyes se podía calcular el movimiento de los planetas, la trayectoria de los cometas, las mareas del mar, la caída de un objeto desde cualquier altura. Copérnico había dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol. Kepler había calculado cómo lo hacía. Galileo había observado el cielo con sus propios ojos. Newton explicó por qué todo funcionaba así, con una elegancia matemática que dejó a sus contemporáneos sin palabras. Lo que Copérnico, Galileo y Newton habían producido juntos no era solo una corrección del modelo astronómico, era algo mucho más profundo. Habían demostrado que el universo funcionaba según leyes matemáticas precisas, que podían ser descubiertas por la razón humana mediante la observación y el experimento. Ya no era suficiente citar a Aristóteles o invocar la autoridad de los textos sagrados. La naturaleza tenía que rendir cuentas ante los hechos. Ese principio, que hoy nos parece obvio hasta resultar banal, era en el siglo XVII una idea genuinamente peligrosa y subversiva. El legado de la revolución científica se extendió mucho más allá de la astronomía. La misma mentalidad que llevó a Copérnico a cuestionar el geocentrismo y a Newton a formular la ley de la gravedad, se aplicó a la medicina, la química y la biología. Surgieron instituciones dedicadas específicamente a la producción y verificación del conocimiento científico, como la Royal Society de Londres, fundada en 1660. Se desarrolló la idea de que el conocimiento científico debía ser público, reproducible y sometido a crítica colectiva. En otras palabras, se inventó la ciencia tal como la conocemos hoy. Hoy mandamos satélites al espacio usando las leyes de Newton. Los GPS del teléfono funcionan gracias a correcciones derivadas de la relatividad, que no habría existido sin Newton.
Los telescopios modernos heredan la curiosidad de Galileo. Y cada vez que alguien cuestiona una teoría establecida basándose en evidencia y no en autoridad, está siguiendo, sin saberlo, el método que estos hombres establecieron hace 4 siglos. La revolución científica no fue un evento puntual ni una victoria limpia. Fue un proceso lento, peligroso, lleno de resistencias y de personajes que pagaron precios muy altos por atreverse a mirar el cielo con otros ojos. Pero al final, la Tierra siguió girando alrededor del Sol, como siempre lo había hecho, solo que ahora lo sabíamos.